Tienes la idea del $1,000,000, pero no sabes cómo organizar tus finanzas para llevar tu startup al estrellato. Hoy, en Una Idea, una Solución, te voy a explicar y dar algunos tips para que sepas cómo. Una de las gestiones más importantes y a veces más difíciles en cualquier empresa es la parte financiera. Inclusive por eso no es raro que muchos directores de finanzas en el tiempo se conviertan en los directores generales de alguna organización. Pero sobre todo cuando hablamos de startups, negocios que están iniciando, que probablemente no tengan ventas o no tengan gran cantidad de ventas, pero tengan un costo importante, costos de desarrollo de su producto, que tengan una nómina que pagar, una renta, una luz, internet, tecnología, computadoras, servidor, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva una gestión financiera sumamente relevante, muy estresante en ocasiones, y por lo tanto hay que entender qué es lo que hay que hacer para llevar muy bien a la empresa. Y lo primero que te quisiera decir es que debes de llevar una adecuada planificación financiera. ¿Qué significa esto? Sobre todo entender cuáles son tus ingresos y sobre todo entender también cuáles son tus costos y gastos. Recuerda, los costos son los que están ligados a la fabricación de tu producto o los que están pegados a lo que significa el costo del servicio que vendes. Pero por otra parte están los gastos. ¿Qué son los gastos? Todo lo que está alrededor de tu empresa, que no es directamente el producto, pero que tienes que egresar dinero o gastar dinero para poder lograr todo el esquema de que tu producto llegue al cliente final. ¿Y de qué áreas me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo efectivamente a finanzas, a recursos humanos, a marketing, de repente transporte interno de la empresa, la renta, la luz, que no está directamente relacionada con la producción del producto. Por ejemplo, las oficinas corporativas son una parte de un gasto. Entonces, es muy importante en la parte de planificación financiera identificar cuáles son tus gastos, cuáles son tus costos y cuáles son tus ingresos. Otra parte muy importante es hacer un presupuesto. No solo significa controlar el dinero actual, significa también ver hacia futuro y entender cuáles van a ser las proyecciones. Pero aquí un tip que te doy y que yo me he topado en muchas ocasiones con emprendedores es que tienden a pronosticar sus ventas con relación a una participación de mercado. Voy a decirte un ejemplo. Bueno, pues es que Google vende $1,000,000,000 al trimestre y entonces yo le voy a quitar el 5% y por lo tanto yo voy a vender $500,000,000 en un trimestre. Bueno, es una manera de verlo, podría ser relativamente respetable, pero desde el punto de vista financiero no tiene ningún fundamento. Lo que tienes que hacer es verificar cuánto te cuesta tu producto y qué mercado es el que lo necesita y cuánto te podrían comprar. Y empezar poco a poco. Probablemente al principio en tu presupuesto vas a vender muy pocas unidades de este producto que estás fabricando, independientemente de que sea de gran calidad, porque debes de recordar que si no te conocen, pues cómo te compran. Tendrás entonces también que generar gastos de mercadotecnia y eso hay que pronosticarlo. Entonces tienes que pronosticar un crecimiento de las ventas de tu producto, lo cual te va a ir generando un ingreso que te va a permitir ir solventando tus gastos. Y poco a poco ir venciendo el punto de equilibrio de tal manera que no sea mayor gasto que ingreso, que así sucede al principio de las startups, gastan más de lo que ganan. Y poco a poco van evolucionando hasta lograr tener primero el punto de equilibrio, ese punto donde tu ingreso es igual a tu egreso. Y poco a poco ir creciendo ese ingreso de forma tal que sea superior a tus egresos y empiezas a tener la milagrosa y extraordinaria situación de tener utilidades en tu empresa. Pero eso a veces se da en el corto plazo o en el largo plazo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que Amazon ya cotizaba en bolsa y todavía no tenía utilidades operativas. A ese grado llegó a estar Amazon. Hoy por hoy,
Es una empresa consolidada, con un crecimiento extraordinario. Jeff Bezos la ha llevado de manera muy buena hacia el futuro, orientado hacia los clientes, y es una empresa que y él mismo lo dice, que está orientada hacia el cliente y facilitarle la adquisición de productos, pero también de tecnología a través de Amazon Web Services. En fin, se ha ido diversificando de manera muy importante. Pero algo que te quiero comentar con esto es que justo no tuvo utilidades hasta un buen tiempo hacia adelante. Y los inversionistas, él logró convencerlos de que lo financiaran en el tiempo y que se mantuvieran con él porque creían en su proyecto. Entonces, al principio es muy probable que necesites identificar, gracias a tu proyecto, a tu presupuesto, cuánto dinero vas a necesitar en el tiempo. Lo ideal es que sepas cuánto vas a necesitar realmente en el primero y el segundo año, de manera que puedas ir con los inversionistas y recaudar ese dinero. ¿Por qué? Porque normalmente a los inversionistas no les gusta que le estés tocando la puerta para pedirles más y más y más. Es mejor pedir la cantidad que necesitas derivado de que hiciste tu tarea y derivado de que esa tarea se convirtió en un presupuesto, y con base al dinero que se ve que ahí necesitas, puedes hacer el levantamiento. Probablemente le puedas dar un calendario a tus inversionistas de aportaciones de capital, de manera que, pues, si necesitas, por decir algo, 5 millones de pesos en 2 años para tus gastos, para tu capital de trabajo, pues a lo mejor no les tienes que pedir los 5 millones de un jalón, a lo mejor le pides 1,5 en este momento, dentro de 6 meses otro 1,5 y los últimos 2 millones en los siguientes 6 meses. De esta manera puedes generar ese calendario y puedes ir teniendo el tiempo suficiente para financiar tu empresa. Y eso lo logras gracias a establecer este presupuesto. Otra cosa que también debes de cuidar mucho es no endeudarte de más, planificar tus deudas, porque si bien es bueno tener capital, la deuda puede ser en algunos momentos una tentación muy importante. Y si te endeudas de más, tiene una característica muy fuerte la deuda, que tienes que pagar los intereses. Y esos intereses te pueden ir comiendo en el tiempo y se agrega a los egresos que tienes y pueden generar una presión muy importante en esta empresa que estás creando. Así que mi recomendación es que cuides mucho el tema de la deuda. Hay momentos en los que pudieras decir, chin, es que no puedo levantar mi capital, mejor voy a pedir prestado, ay, es una tasa muy grande, pues sí, es que tienes un riesgo muy grande porque eres una empresa de reciente creación, y eso hace que te den un préstamo con una tasa alta y que te demanda un flujo muy elevado. Y justo eso es lo que no queremos. Queremos que administres bien tu negocio, queremos que cuides mucho el tema de tus deudas, queremos que, en el caso del capital, por ejemplo, a diferencia de lo que mucha gente cree, el capital es más caro que la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda es una tasa de interés normalita, pero el capital lo participas de las utilidades y normalmente están esperando rendimientos más altos porque son parte del riesgo de tu negocio. Pero tiene un beneficio muy importante, no tienes que pagar intereses del capital. Los inversionistas esperan a que les des un dividendo y sobre de eso poder recuperar algo de su inversión, tener una rentabilidad. Pero para eso pues tienes que primero tener utilidades y empezar todo el proceso anterior que te he comentado. Tener una planificación financiera donde logres controlar tus ingresos y tus egresos, donde logres también tener un presupuesto que te permita entender qué se viene hacia futuro, y 3, el tener un control de tus deudas. Y algo muy importante que te recomiendo en estos tips de finanzas para emprendedores es que tengas una evaluación de tu negocio. ¿Qué es esto, Roberto? Saber cuánto vale tu empresa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tienes una empresa que vale, voy a decir una cantidad al aire, 10 millones de pesos. Y entonces quieres inversionistas y un inversionista le quiere meter 3 millones de pesos. ¿Cuánto le doy de capital? Pues si tu empresa tiene una evaluación de 10 millones y ellos le ingresan 3 millones, pues esos 3 millones significan el 30% del capital. Y también hay que entender que la evaluación o el dinero que va a ingresar puede ser lo que le denominan pre-money o post-money. ¿Qué significa esto? Fíjate, en el ejemplo que te di es pre-money. ¿Qué es esto? Vale 10 millones tu empresa y entonces el empresario tiene el 30% porque puso 3 millones de pesos. Ese tiene tu inversionista. Por el lado contrario,
sería tu valuación de 10 millones, pero le sumas 3 millones de pesos del nuevo inversionista y entonces tienes 13 millones de total de capital. Entonces ya el porcentaje accionario de tu nuevo inversionista no es sobre los 10 millones, sino sobre los 13 millones. En otras palabras, tendrá poco menos del 30% de participación accionaria en tu empresa. Y eso lo tienes que cuidar. Y eso te puede ayudar mucho una evaluación que además el presupuesto que ya hiciste le ayuda mucho para poder tener justamente ese valor aproximado que tiene tu empresa para los inversionistas. Y debes de cuidar de no ser ambicioso, debes de cuidar también que el inversionista que entra a tu empresa no sea muy ambicioso y que no quiera una cantidad de acciones que te pueda llevar a desmotivarte y que digas, ay, por las prisas, acepté que el inversionista se quedara con el 80% de mi negocio, yo con el 20%, pero trabajo muchísimo y solo estoy ganando, pues, o tengo la expectativa de ganar el 20% de lo que logre. Eso desmotiva y se aconseja que no se logre. Un inversionista experimentado jamás te quitará tu participación accionaria. Por ejemplo, en días pasados hablamos de Y Combinator, y Y Combinator te mete un poquito de dinero a tu empresa, pero no te pide más de participaciones del 5 o del 8%, y eso está muy bien. Pero cuando llega un inversionista y quiere el 70, el 80, el 90% de tu empresa, te la tienes que pensar 2 veces. Y estos son algunos consejos que te doy de finanzas para emprendedores. No te pierdas también la entrevista que tenemos aquí en Aldea Financiera con Luis Alberto Güemes, que es el director de Fojal, que te da tips de cómo lograr un financiamiento para ti. Así que, pues este mes de mayo, que es el mes del emprendedor, tenemos todos los contenidos que necesitas para llevar a tu empresa, a tu startup, al estrellato. Muchísimas gracias por atender este segmento. Te agradezco mucho. Si tienes algún tema que quieras que abundemos o que tratemos aquí, háznoslo saber en tus comentarios. Por lo pronto me despido diciéndote 2 cosas. La primera, recuerda, ve a Aldea Financiera porque cuesta más no saber. Y segundo, te deseo un día con tendencia positiva. Hasta la próxima.